El rugido del motor del Maserati era un sonido habitual en el paseo de la Castellana de Madrid, pero hoy era diferente. No era un símbolo de éxito, sino un ataúd de titanio que transportaba a un hombre muerto en vida. José, a sus 57 años, era la imagen de la prosperidad. Traje hecho a medida, cabello plateado perfectamente peinado, y la mirada perdida de quien lo ha tenido todo y lo ha perdido todo. Dentro de su bolsillo, como un peso perpetuo que le recordaba que la vida se había detenido hacía una década, guardaba un reloj de bolsillo de oro. Las manecillas estaban congeladas en las 11:37 de la mañana a la hora exacta. José manejaba sin rumbo fijo por el denso tráfico madrileño. La riqueza, se había dado cuenta amargamente, solo compraba más espacio para la soledad. Su ático en el barrio de Salamanca era un museo helado de arte caro e infelicidad silenciosa. Doña María, su gobernanta desde hacía 20 años, le había rogado que no saliera solo, preocupada por su creciente apatía. Pero José necesitaba el ruido de la ciudad, un ruido externo lo suficientemente fuerte para intentar silenciar el grito constante de su memoria Mateo en su hijo. 10 años tenía cuando un camión se saltó un semáforo. 10 años y 37 minutos de vida le quedaban a José para llegar al hospital y decirle adiós. Desde entonces, el tiempo era su enemigo y su torturador. A medida que el Maserati se acercaba a una de las intersecciones más caóticas cerca de la M30, la luz roja obligó a José a detenerse bruscamente. El aire estaba saturado con el humo de los tubos de escape y el clamor impaciente de los claxones. Y entonces la vio en Lucián, una niña diminuta, no más grande que un junco. Equilibraba una bandeja de cartón llena de paquetes de chicles y caramelos de menta. Sus ropas, demasiado gastadas y finas para el frío de la mañana de octubre, revelaban su lucha. Su rostro, sin embargo, a pesar de la suciedad y el cansancio, irradiaba una tenacidad que conmovió a José. En un lugar que creía extinto, a Lucía no mendigaba. Trabajaba con la disciplina desesperada de un adulto. Ella corría entre los coches detenidos, ofreciendo su mercancía con una voz aguda y cansada. Algunos conductores bajaban las ventanillas. La mayoría la ignoraba con el desdén habitual de la prisa. Lucía estaba enfocada en el carril central, donde un conductor le había hecho un gesto de asentimiento. Mientras cruzaba deprisa, el conductor de la furgoneta detrás de José se impacientó y avanzó antes de tiempo. El movimiento inesperado hizo que Lucía tropezara. La bandeja voló por los aires, y cientos de dulces de colores se esparcieron por el asfalto. El corazón de José dio un vuelco, no por la escena, sino por el sonido seco de los paquetes cayendo. Le recordó al juguete de Mateo cayendo al suelo ese fatídico día. Lucía no lloró de dolor, sino de puro horror. Se dejó caer de rodillas, intentando recoger frenéticamente los envoltorios que ya estaban siendo pisoteados por el tráfico lento que avanzaba en el carril contiguo. José, sin pensarlo dos veces, abrió la puerta del Maserati. El ruido metálico del coche de lujo, al detenerse en medio de la calle, atrajo todas las miradas. Los claxones estallaron en una sinfonía de reproche. No me importa, pensó José por primera vez en 10 años. Sentía la necesidad imperiosa de intervenir. Se acercó a Lucía, que estaba temblando, las lágrimas finalmente desbordando sus ojos. Ella no levantaba la vista, avergonzada y aterrorizada de la reprimenda del hombre tan elegantemente vestido. Señor, lo siento mucho, musitó Lucía, su voz apenas audible por el llanto. No fue mi intención, lo pagaré, se lo juro. Solo deme un poco de tiempo. Solo necesito recoger estos pocos. José se agachó torpemente. La última vez que se había arrodillado había sido junto a la cama de su hijo. No te preocupes por esto, niña. Ella finalmente levantó la vista, vio el rostro de José, la severidad mezclada con una incomprensible tristeza. Mi nombre es José, ¿qué haces aquí sola? ¿Dónde están tus padres? Lucía intentó secarse los mocos con la manga de su chaqueta rota. No podía permitirse perder el tiempo. Cada caramelo valía una gota de jarabe para su hermanito. Mi mamá está en casa, señor, y mi hermanito Pedrito está muy enfermo. Necesito vender todo esto para comprarle la medicina, es urgente. Es un antibiótico especial que solo venden en la farmacia cerca de Vallecas. Cuesta 50 euros, dan 50 euros. José gastaba esa cantidad en una botella de agua mineral importada. La disparidad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. 50 euros, ¿es lo que necesitas? Sí, señor. Y se me cayeron casi todos. José se levantó, ignorando la protesta de un conductor que le gritaba que moviera su coche. Tomó la pequeña mano de Lucía, estaba fría como el hielo. Escúchame, Lucía, vamos a ir a un lugar más tranquilo, ¿de acuerdo? Te compraré todo lo que perdiste y todo lo que te quedaba. Y luego me contarás sobre Pedrito. Lucía sintió una punzada de esperanza tan intensa que le hizo daño el pecho. Pero el miedo era más fuerte. ¿Y si era una trampa? No puedo dejar la esquina, señor. Mi mamá me dijo que regresara antes de la 1. Es casi mediodía. Te llevaré a un lugar cerca.
Tomaremos un café caliente y te regresaré. ¿Confías en mí? La mirada de José era honesta, aunque inmensamente triste. Lucía, acostumbrada a leer la maldad en los ojos de los adultos, solo vio cansancio en él en dos. Está bien, señor José, pero debemos ser rápidos. José abrió la puerta del Maserati para ella. El contraste entre su mundo de cristal y cuero y el mundo de frío y cemento de Lucía era abrumador. Lucía se sentó tímidamente en el asiento de cuero, con miedo de mancharlo. José condujo hasta un pequeño y discreto café en una calle lateral, lejos del ajetreo, mientras esperaban sus cafés con leche y un plato de churros que Lucía miraba con incredulidad. Hambrienta, José la estudió. Era la inocencia encarnada, luchando por la supervivencia. Cuéntame de Pedrito. ¿Qué le pasa? Lucía tomó un sorbo del café caliente. La calidez se extendió por su cuerpo. Pedrito tiene 4 años. Le cuesta respirar, señor, desde hace meses. El médico del centro de salud dice que es asma grave, pero que necesita análisis caros y medicamentos muy específicos. Mi mamá trabaja limpiando escaleras, pero está enferma, con fiebre desde la semana pasada. No puede levantarse hoy, estoy sola. Si no le doy la medicina, empieza a toser y a vomitar. A veces se pone morado. La descripción de la lucha infantil tocó una fibra sensible en José. Recordó las fiebres repentinas de Mateo, la última vez que tuvo que sostener su mano en una sala de emergencias. Pero la diferencia era abismal. José tenía acceso a los mejores médicos del mundo. Lucía solo tenía su valor. ¿Dónde vives, Lucía? En un piso en Vallecas, es muy viejo. Compartimos habitación. José suspiró, recostándose en el asiento de terciopelo. Había donado millones a fundaciones de arte y hospitales universitarios, pero nunca había enfrentado la pobreza tan directamente. Era fácil firmar un cheque. Era infinitamente más difícil mirar la desesperación a los ojos en Lucía. Toma esto. José deslizó un fajo de billetes de 100 euros sobre la mesa. Eran al menos 2.000 euros. Esto es mucho, señor. Solo necesito 50. José tomó su pequeña mano. No es solo para la medicina. Lucía, es para ti. Para tu madre. Para que coman caliente durante un mes. Y necesito que me lleves a ver a tu hermanito, Lucía. Su madre le había advertido a nunca aceptes favores de extraños, pero el rostro de este hombre no parecía el de un depredador. Parecía el rostro de alguien que estaba tan roto como ella, solo que de una manera diferente. Si vas conmigo, podremos ir directamente a la farmacia y comprar lo que Pedrito necesite. Y después, llamaremos al mejor médico de Madrid. José sacó su teléfono. Un modelo de última generación, marcó un número. Doña María, soy José, necesito que prepares el coche grande inmediatamente. Vamos, Alcer. Y necesito que llames al doctor Herrera, el neumólogo. Dile que es una emergencia personal mía, sí, ahora mismo. Colgó antes de que doña María pudiera emitir una sola de sus habituales protestas preocupadas. Lucía miró los billetes sobre la mesa. ¿Eran el pasaporte a la tranquilidad? ¿Eran la vida? Está bien. Señor José, le mostraré dónde vivimos. En el trayecto hacia el humilde B de Vallecas, el silencio en el coche era pesado. José estaba luchando contra la década de aislamiento autoimpuesto. Se había prometido nunca más sentir, nunca más importarle nadie, para que el dolor de la pérdida no lo devastara de nuevo. Pero la voz de Lucía, al describir cómo su madre tosía por la noche, y cómo Pedrito se aferraba a su pecho buscando aire, había atravesado su armadura de indiferencia. José recordó una tarde, justo después del funeral de Mateo. Él había estado en el estudio, destrozando todo lo que podía. Su esposa, Elena, había entrado, con los ojos hinchados por el llanto. Tienes que soltarlo, José, si no lo haces, nos perderemos a nosotros dos también. No puedo soltarlo, Elena. Sí lo suelto. Es como si nunca hubiera existido. Ese fue el principio del fin de su matrimonio. Elena se fue 6 meses después, incapaz de vivir con un fantasma. José se quedó solo con sus recuerdos y el reloj parado. Ahora, Lucía lo obligaba a enfrentarse a la vida que continuaba, una vida que era brutal y urgente. Llegaron a la calle de Lucián. Era un laberinto de edificios de ladrillo desgastado, con ropa colgando de los balcones, y el olor a humedad y comida barata flotando en el aire. Lucía señaló un portal descascarado. Es ahí, señor. El tercero B. José estacionó el coche y le entregó las llaves al chofer, que ya había llegado. Espera. Subieron las escaleras estrechas, Lucía guiando el camino. El ambiente era sofocante. Al llegar al tercer piso, Lucía abrió la puerta sin llamar. Mamá, ya llegué, mira lo que traje. La escena que encontró José lo dejó sin aliento. En una cama pequeña y mohosa, yacía una mujer pálida, sudando y temblando, con el pelo pegado a la frente. A su lado, un niño pequeño, Pedrito, respiraba con un silbido aterrador. Estaba a su lado alrededor de los labios. José, que había esperado cierta miseria, no estaba preparado para esta gravedad. El niño estaba en una crisis respiratoria. Rápido, Lucía.
¿Dónde está la farmacia? No llegaremos a tiempo, señor, dijo la madre Marisa, con una voz rasposa. Es demasiado tarde. Ya le di el último jarabe que quedaba. José se acercó a Pedrito y sintió su frente hirviendo. Esto es neumonía, no solo asma. Necesita un hospital ahora. José sacó su teléfono y llamó al doctor Herrera. Ignacio, olvídate de la consulta de esta tarde. Necesito que mandes una ambulancia medicalizada privada a esta dirección, ya en prioridad 1. Y necesito que bloquees un quirófano y una habitación VIP. En la Quirón. No te estoy pidiendo. Te estoy ordenando, hice el hijo de mí. De alguien importante para mí. Mientras José hablaba, Marisa se intentó incorporar. ¿Quién es usted, señor? ¿Qué está haciendo? Soy José, su hija. Me detuvo en la calle. Estamos aquí para ayudar a Pedrito. No te preocupes por el dinero. Solo concéntrate en tu hijo. Lucía se acercó a la cama, acariciando la mano de su hermano. Señor, sálvele, se lo suplico, señor. Por favor, en esa súplica, tan sencilla, tan desgarradora, era la misma plegaria que él le había gritado a Dios hacía 10 años. Una plegaria que no fue respondida. Pero esta vez, José sintió que tenía el poder de cambiar el final de esta historia. Te lo prometo. Lucía, haremos todo lo posible. Justo en ese momento, se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Marisa, ábreme la puerta ahora mismo. Sé que estás dentro. Un hombre grande y grasiento, con el rostro rojo de ira, irrumpió en la habitación. Era don Ramiro, el casero. Llevas 3 meses sin pagar la renta, y mira este desorden. Tienen que irse hoy, o llamaré a la policía y servicios sociales. Don Ramiro vio a José, impecablemente vestido, de pie junto a la cama. ¿Y este quién es? ¿Tu nuevo amante? ¿Crees que puedes traerme un cliente rico para evitar la deuda? José se interpuso entre el casero y la cama, su postura firme. Aunque era alto, la ira de don Ramiro era intimidante. Cállese y salga de aquí. ¿Y usted quién demonios es para decirme que me calle? Soy el dueño de este edificio. Y si no se van, llamaré a la policía y los acusaré de usurpación. José suspiró profundamente. La miseria tenía muchas caras, y esta era la más repugnante. ¿Cuánto es la deuda total de renta de esta familia? Don Ramiro se rió con sarcasmo. Unos 3.000 euros si contamos las penalidades y la fianza. Pero eso ya no importa. Quiero que salgan. Quiero este piso limpio para mañana. José sacó su chequera y su pluma estilográfica de oro. Escúcheme bien, don Ramiro. No solo voy a pagar la deuda. Voy a comprar este edificio entero. Don Ramiro se quedó boquiabierto. ¿Qué dice? ¿Comprar este ancuchitril? Sí. Y mi primera orden como nuevo propietario será emitir una orden de desalojo contra usted. Y créame, tengo los abogados para que esto suceda antes de la cena. Ahora, dígame el nombre de su banco. Le pagaré los 3.000 euros por la deuda de Marisa. Pero usted no volverá a acercarse a esta puerta. La arrogancia de don Ramiro se desinfló ante la firmeza y el poder silencioso de José. El empresario no estaba mintiendo. Su mirada era fría, la de un depredador en su propio elemento, el de los negocios. Don Ramiro, balbuceando, dio los detalles de su cuenta mientras José escribía el cheque de la deuda. El casero se fue, amenazando con represalias que ambos sabían que nunca se materializarían. Justo cuando José terminaba de manejar la amenaza del casero, 2 paramédicos uniformados, silenciosos y eficientes entraron en la habitación. La ambulancia privada había llegado en tiempo récord. El doctor Herrera era, sin duda, un hombre de acción. El traslado de Pedrito fue rápido. Marisa intentó levantarse, pero su debilidad la obligó a caer de nuevo en la cama. Lucía, ve con ellos, dijo José. Yo me encargaré de tu madre. No, señor José, mi lugar es con Pedrito. Y así fue. Lucía, con apenas 11 años, subió a la ambulancia, sosteniendo la mano de su hermano, mientras las sirenas rompían el silencio del barrio pobre. José se volvió hacia Marisa. La mujer lo miró con gratitud y confusión. Señor José, no sé quién es usted, pero le está dando una segunda oportunidad a mis hijos. Yo perdí la mía hace mucho tiempo, Marisa. Tal vez ellos puedan ayudarme a encontrar una razón. José se quedó con Marisa, asegurándose de que recibiera atención médica en el mismo apartamento, contactando a un médico de cabecera para ella. Le explicó la situación y la necesidad de que ella se recuperara para poder estar con sus hijos. Solo cuando Marisa estaba estable, José se dirigió a la clínica Quirón. La espera en el hospital fue interminable. José estaba en la sala de espera VIP junto a Lucía, que había sido bañada y vestida con ropa nueva por una de las enfermeras, pero que se negaba a comer. Estamos haciendo todo lo posible. Lucía, el doctor Herrera es el mejor. Si Pedrito no despierta, ¿volverá el ángel a llevárselo? La pregunta inocente y profundamente dolorosa de Lucía resonó en José. Él había creído que la vida de Mateo había sido arrebatada por un ángel cruel. El silencio fue roto por el doctor Herrera, que salió de la sala de operaciones con el rostro cansado. José, hemos estabilizado al chico. Es una neumonía muy avanzada, casi mortal. Si hubieran tardado 2 horas más,
no lo habríamos logrado. La infección es grave, pero hemos drenado el líquido y el antibiótico intravenoso está haciendo su trabajo. Estará en cuidados intensivos, pero sobrevivirá. Es un luchador. Como su hermana, José sintió un alivio físico que le dobló las rodillas. 10 años de tensión se desvanecieron en un instante. No por él, sino por Lucía. Gracias. Ignacio, gracias. Lucía saltó del asiento y abrazó a José por la cintura, llorando en su caro traje de lana. Lo logramos, señor José. Mi hermanito vivirá. Ese abrazo fue diferente a cualquier cosa que José hubiera experimentado, desde la muerte de Mateo. Era un abrazo de vida, no de duelo, un intercambio de esperanza. José se dio cuenta de algo. Si el destino le había arrebatado a Mateo, quizás había enviado a Lucía y a Pedrito para obligarlo a vivir de nuevo. Ella lo había sacado de su mausoleo de dolor. Sacó el reloj de bolsillo de su chaleco. Miró la hora detenida. Las 11:37 durante 10 años. Ese reloj había sido su ancla al pasado. Ahora, era una carga insoportable. Si crees que el destino une a las personas correctas, escribe destino en los comentarios. José tomó una decisión. Metió el reloj en su maletín, dispuesto a mandarlo a reparación. Ya era hora de que el tiempo volviera a correr. Durante las siguientes semanas, José no abandonó el hospital. Arregló para que Marisa fuera trasladada a una habitación privada, para que pudiera recuperarse cerca de sus hijos. Lucía se quedó con él, bajo la vigilancia estricta y cariñosa de doña María, quien había venido al hospital con una maleta llena de ropa para la niña y una sopa casera para José. Doña María al principio desconfiaba. ¿Quién era esta niña? ¿Otro intento de José de llenar el vacío de Mateo? Esta niña no es un sustituto. Doña María es un recordatorio de que la vida sigue y de que yo he estado ciego al sufrimiento real. Doña María miró a Lucía, que dormía acurrucada en un sofá de la sala de espera, agotada por la preocupación. Vio la bondad pura en el rostro de la niña. Está bien, José, pero prométame que no se perderá de nuevo. Lope. La recuperación de Pedrito fue lenta pero constante. Una vez fuera de peligro, José comenzó a organizar la vida futura de la familia. Compró un piso modesto, pero luminoso y seguro, cerca del Parque del Retiro. Contrató a los mejores tutores para Lucía, cuyo intelecto era brillante a pesar de su falta de educación formal. Se aseguró de que Marisa recibiera el tratamiento completo que necesitaba para recuperarse de la sobrecarga y la infección. Un mes después, Pedrito fue dado de alta. El día que salieron del hospital, el sol de Madrid brillaba. Lucía y Pedrito bien vestidos, con abrigos nuevos que los protegían del frío. Salieron de la Quirón en brazos de José y Marisa, que ya caminaba por sí misma. José, sentado en el jardín de su nuevo hogar con Lucía, le explicó sus planes. Lucía, tu madre necesita tiempo para recuperarse, y tú y Pedrito necesitan estabilidad y educación. Quiero encargarme de eso. Quiero ser tu guardián, legalmente. ¿Mi guardián? ¿Eso significa que viviré aquí contigo? Sí, si tú y tu madre están de acuerdo, seréis mi familia. Lucía, que ya había pasado de llamarle señor José a simplemente José, sonrió con la luminosidad de un amanecer. Eres el mejor ángel que el destino nos pudo enviar. José sintió una punzada de dolor, pero esta vez fue una dulzura agridulce. Yo soy quien ha sido salvado. Lucía, tú me trajiste de vuelta. La vida de José se transformó de un invierno perpetuo a una primavera inesperada. Abrió la Fundación Mateo, dedicada a proporcionar atención médica urgente y vivienda a familias en riesgo, en Madrid. Ya no era un empresario distante, era un hombre involucrado, con un propósito. 6 meses después, la Fundación Mateo era un éxito rotundo. José había recuperado a su exesposa, Elena, quien, al ver el cambio radical en él, el abandono del dolor por la acción, había regresado para dirigir la fundación junto a él. Había encontrado consuelo y un nuevo amor, basado no en la pérdida, sino en la redención compartida. Lucía se había adaptado a su nueva vida con gracia. Era un estudiante brillante, y aunque extrañaba el bullicio de la calle, ahora valoraba la seguridad y la oportunidad. Pedrito, completamente sano, corría por el jardín de la casa con la energía desbordante de un niño que había vencido a la muerte. Un día, José estaba en su despacho, el sol de la tarde filtrándose por los ventanales. Tenía el reloj de bolsillo en la mano. Lo había enviado a Ginebra para que lo reparara. Ahora, el tic-tac era firme, constante. Ya no le recordaba a Mateo la hora de su muerte, sino el flujo constante de la vida. Lucía entró tímidamente. José, ¿estás bien? Estoy perfectamente. Lucía, mírame ahí. José abrió el reloj. Las manecillas marcaban las 4:15 de la tarde y en tiempo presente. Ya no hay las 11:37 aquí. Solo mañana gracias a ti. Ella sonrió. A su lado Pedrito, con un dibujo en la mano, lo entrego. Era un dibujo de 4 personas en él. Lucía, Marisa,
y un hombre grande con traje que tenía alas de ángel. José se inclinó y besó la frente de Pedrito. Luego, abrazó a Lucía. Había encontrado lo que había perdido, no un reemplazo para Mateo, sino la capacidad de amar y proteger de nuevo. La familia no era solo de sangre, era de elección, de destino y de la promesa de un futuro mejor. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y comparte con quien es tu verdadera familia.